Vamos a estar meditando en el libro de Mateo, capítulo 5, del 1 al 16, que es el sermón el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Cuando lo tengan los de los medios. Mateo 5, del 1 al 16. Y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vale? Vamos a orar para que el Señor traiga luz a través de su palabra. Así es, amante Padre Celestial, Señor, venimos una vez más delante de ti, Señor. Un domingo más, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender de ti, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos hagas tener un corazón dispuesto, Señor, que nos dé sabiduría para reflexionar sobre tu palabra y reflexionar sobre tu verdad, Señor, escrita. Danos, Señor, de nuevo discernimiento, Padre, para poder aplicarlo en nuestro día a día, Señor. Y tú eres nuestra esperanza, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vale. El sermón del monte, las aventuranzas, es un pasaje muy importante porque refleja muchas verdades del reino. Y aquí podemos ver las cualidades de los ciudadanos del reino. Podemos ver el pobre de espíritu, que básicamente somos todos hasta que conocemos al Señor. Los que lloran, que somos cuando reflexionas y ves tu pecado, no tienes otra que llorar. Luego dice los mansos, que ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores. En esta mañana solo compartiremos sobre 3 de estas características de los ciudadanos del reino que Jesús menciona. Solo hablaremos de 3 características que son muy importantes y que me gustaría destacar en esta mañana. Jesús nos enseña a través de esta parábola y nos invita a que sigamos sus pasos, a que busquemos estas características, a que nos parezcamos más a Él. Jesús vino
Y cuando vino, se hizo hombre como nosotros para padecer nuestras propias deficiencias, por decirlo de alguna forma, aunque él nunca fue deficiente, para cumplir la ley. Y en este caso nos está enseñando cómo tendríamos que ser los ciudadanos del reino. Pero hay un problema. Claro, el Evangelio de Mateo fue escrito por judíos y para judíos. Mateo era judío, por lo que conocía más que otros la cultura con la que se vivía en el mundo judío. Entonces, Mateo sabía sobre la profecía del Mesías y qué se esperaba del Mesías. Cosas que ahora veremos que fue lo más complicado para sus oyentes, sus discípulos y para la sociedad de ese momento. En el capítulo 4 de Mateo podemos ver cómo Jesús se va al desierto. Jesús tiene 40 días de ayuno, va al desierto, es probado. Después de esto, Juan el Bautista lo bautiza y Jesús empieza a predicar sobre el reino. Jesús empieza a dar a conocer el reino también a través de milagros. Pero el pueblo judío no esperaba algo así. La sociedad de ese entonces no esperaba a un Jesús como el Jesús que llegó. Porque en aquel momento el pueblo estaba metido en distintas dificultades. Había varias órdenes religiosas y además estaba sometido bajo el yugo del pueblo romano, del imperio romano. Y los judíos, desde Isaías, más de 400 años, estaban esperando un Mesías que viniera y luchara por ellos, que viniera y impusiera su reino, que viniera y quitara toda la maldad del mundo, que gobernara con poder y fuerza. Pero su visión era muy limitada. Y lo que pasó fue que cuando Jesús dice este sermón, después de haber empezado su ministerio, claro, su público se quedó muy contrariado, porque eran cualidades que no eran bien vistas para ese momento. Entonces no los reconocieron como Mesías, no los reconocieron como suyo. Entonces si vemos en Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Esto viene por lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que esperaba un Jesús, esperaba un Mesías que viniera a pelear, que viniera a defender su pueblo, que viniera a acabar con los romanos. Pero Jesús vino con otro propósito aún mayor. Entonces, aquí estamos viendo que hay una diferencia entre lo que el pueblo esperaba y lo que Jesús era en realidad. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El pueblo de Israel pasó mucho tiempo rogando y esperando al Mesías. Mucho. Pero esperaban un Mesías que no fue el que Dios envió. Esperaban un Mesías idealizado por sus circunstancias. Entonces, ellos estaban dispuestos a recibir el Mesías, pero a recibir el Mesías en sus términos, ¿no? Ellos querían recibir el Mesías que ellos esperaban. Ellos querían alguien fuerte, alguien que peleara por ellos, alguien que hiciera lo que ellos entendían que se tenía que hacer, pero en sus términos, ¿no? Pero Jesús, el Mesías verdadero, vino en los términos de Dios. Vino a cambiar la situación, pero no la situación terrenal que estaban viviendo ellos en ese momento, sino la situación espiritual que estaban viviendo ellos en ese momento. Y esto es muy importante. Y me lleva a la pregunta de muchos de nosotros oramos, rogamos a Dios, pedimos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, pero la pregunta es si lo que pedimos lo creemos en nuestros términos o en los términos de Dios, ¿no? Muchas veces Dios se vale de situaciones complejas, de situaciones a veces trágicas, para atraer a su pueblo, ¿no? Y claro, no todo el mundo está dispuesto a que sea de esa manera, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a que Dios haga las cosas siempre en sus términos. Porque uno piensa, yo quiero ser más sabio, ¿no? Rosa, eso es un buen anhelo. Pero la sabiduría
tiene la complejidad que se desarrolla en momentos difíciles, igual que la paciencia. Entonces, a la vez que pides, si fuera por ti, tú quisieras que Dios te diera esa capacidad intacto, ¿no? O sea, al instante. Pero no siempre sucede de esta manera. Tú le pides algo a Dios y Dios en sus términos, de la mejor manera, de la forma que Él considera, Él nos los da, si es conveniente. Luego, claro, luego depende, puede encajar con nosotros o no. Pero la pregunta aquí es, ¿nuestros términos son inamovibles o estamos abiertos a lo que Dios disponga? Esa es una buena pregunta para meditar, ¿vale? Pero para seguir avanzando en este mensaje, quiero tomar 3 cualidades de las características de los ciudadanos del reino que había mencionado antes. Y en este caso, me gustaría parar en los mansos, ¿vale? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús en Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y este comportamiento era muy mal visto en ese momento, extraordinariamente desenfocado para los judíos, porque los judíos esperaban un Dios, esperaban un Mesías que les defendiera, que peleara por ellos, que les quitara el yugo que tenían. El pueblo de Israel fue invadido y tuvo varios reyes que estuvieron sobre ellos, que subyugaron sus vidas. Y aunque siempre Dios tuvo, digamos, el dominio de todo, fue un pueblo que pasó y padeció bastante. Entonces estaban esperanzados en que el Mesías viniera y rompiera con esto. Pero ¿qué sucedió? Que Jesús llega y habla de la mansedumbre. Y no solo esto, sino que dice aprender y ser mansos y humildes como yo. Ser manso y humilde suponía para los oyentes que estaban allí una actitud de sumisión ante el imperio que estaba sobre ellos. Y eso para nada era popular en ese momento. Querían ser libres, ¿no? Si alguien te cobra impuestos de sobremanera, porque sí, porque tampoco no eran impuestos para de una nación normal, ¿no? Porque al estar esclavizados de alguna manera era complicado. Entonces este pueblo romano que estaba sobre el pueblo judío, Jesús diciendo que teníamos que ser mansos, hablaba de una sumisión. Se entendía como una sumisión al pueblo romano, pero Jesús no estaba hablando de esto. Jesús se estaba refiriendo a tener una actitud mansa y humilde con el Padre. Jesús se estaba refiriendo a tener una vida de sumisión a nuestro Señor. Y no se estaba refiriendo a los romanos. Esto es difícil para el pueblo oyente, ¿no? Porque ellos estaban esperando una cosa y Jesús le muestra otra. Pero el ser manso con nuestro Señor y ser humilde, rendiendo a su voluntad y a su reino, es mucho más valioso para nosotros y para ese momento que lo que podía dar el quitarse el yugo del Imperio Romano. Entonces, hoy tenemos un reto actual que parece ser muy parecido a aquello, ¿no? Jesús cuando dijo esto no era nada popular con este tema. Entonces nosotros hoy en día también tenemos la dificultad que tuvo Jesús en ese momento. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor que es Jesús, ¿no? Y si Él dice aprender de mí que soy manso y humilde, Él también se refiere a que nosotros seamos mansos y humildes con el Señor y que esto de alguna manera se vea reflejado en nuestro día a día. Se vea reflejado en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Y esto hoy en día tampoco es una cualidad que se defienda mucho, ¿no? Ser manso y humilde, no, ¿por qué? Porque no, yo soy combativo, ¿no? A mí me dicen cualquier cosa y a la mínima salto, muerdo. Y claro, esa es la actitud que nos vende
un poco a este mundo, ¿no? Esa es la actitud que nos vende de irnos con sus corrientes, ¿no? De ser una persona difícil, complicada, compleja de tratar. Pero Dios no nos pide eso. Jesús nos dice, ser mansos y humildes con el Señor, tener un corazón dispuesto a Él y que eso también se vea reflejado en vuestro día a día. Que no tengamos actitudes combativas, que no seamos personas difíciles de tratar. Y ojo que el ser mansos y humildes, tener una actitud, una buena actitud, una actitud sumisa, pero con una fe firme. Que seamos fácil de tratar, pero eso no quiere decir que seamos fácil de convencer, más en cuanto al hecho de cosas que a Dios no le agraden. En Mateo 11, 28, 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ya hemos mencionado lo que a Jesús se refería con la característica de ser mansos, de que los mansos heredarán la tierra. Y ahora vamos a hablar de otra característica, en segundo, como número 2, en segunda parte, que son los pacificadores. Esta característica de los ciudadanos del reino está muy entrelazada con la anterior, ¿vale? Nos está explicando, nos viene a decir, no basta con tener una buena actitud y ser una persona tratable y reflejar, no porque seamos buenos nosotros, sino por reflejar a aquel rey que tenemos nosotros, para ser una extensión de él. Entonces, ya no se trata solo de esto, no podemos quedarnos al margen de lo que suceda, sino que tenemos que actuar. Pero ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo actuó Jesús, no? Esto era increíblemente impopular igualmente en aquel momento, porque estamos hablando que a Jesús el Mesías lo esperaban que viniera en pie de guerra, que viniera con fuerza, que viniera con empuje. Y ser pacificador no es precisamente lo que se espera de alguien que tú esperas que haga la guerra. A Jesús lo esperaban como un Mesías combativo, pero Jesús vino como un príncipe de paz. Esto lo podemos ver en Isaías 9:6, cuando la profecía de Isaías se nos promete que vendrá un príncipe de paz. Y una vez más Jesús nos muestra la diferencia entre lo que esperaban del Mesías y lo que realmente venía a ser. Vino a traer verdadera paz, a acercar a su pueblo a los pies del Padre, acercar los corazones de los perdidos para que podamos entrar confiadamente ante el trono de gracia. El ejemplo de Jesús nos lleva a considerar si estamos siendo pacificadores para que otros se acerquen a Él. Jesús vino a traer paz, a ser pacificador. Pero a traer paz ¿con quién y para quién? El término de que vino a traer paz ya fue conflictivo en su momento. Ahora mismo, en nuestro mundo actual, vivimos situaciones muy complejas. Y durante toda la historia de la humanidad han habido muchas guerras. Hoy en día vivimos guerras y consecuencias de la guerra. Y Jesús vino con una paz diferente a la que ofrece el mundo. El mundo ofrece la paz de, claro, yo conquisto y por ende hay paz, ¿no? Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido y hubo paz, porque claro, todo lo conquistó, todo estaba subyugado, entonces ya no se peleaban. Pero en este caso, Jesús vino a traer paz, pero vino a traer paz para con el Señor, para con Dios. Vino a traer paz de verdad, vino a traer la paz que realmente necesitábamos. Nosotros estamos acorralados en un problema. Teníamos la carga del pecado y teníamos a un Dios santo y soberano. Y no había reconciliación porque no podíamos pagar el precio que se estaba demandando. No teníamos capacidad para hacer lo que Dios necesitaba que hiciéramos para poder pagar ese precio. Entonces éramos enemigos de Dios y Dios tenía que ejecutar su juicio sobre nosotros.
Pero Jesús vino a traer paz. Jesús se puso entre Dios y nosotros y dijo, yo pago el precio. Entonces Jesús trajo la mayor paz que podríamos tener. Jesús trajo la paz de su pueblo con su Padre. Esa era la paz que realmente necesitaba ese pueblo y esa es la paz que nosotros realmente necesitamos. Nosotros necesitamos esa paz que va más allá de todo entendimiento. Y este ejemplo de Jesús, de cómo se dio por nosotros, cómo hizo la paz entre su pueblo y Dios, tendríamos que ver, nos tiene que llevar a pensar cómo actuamos nosotros en un momento de conflicto. Nosotros somos lo que calmamos las situaciones, somos lo que mediamos, o somos lo que le echamos leña al fuego, ¿no? Ahí viene, te dice el compañero de trabajo, oye, porque el jefe esto, y tú, sí, es verdad, y también esto y lo otro, y venga y leña el fuego, y venga y leña el fuego. Luego pasa algo y tú te desentiendes, no, yo no sé, o sea. Tenemos que meditar en esto, ¿no? También pasa entre hermanos aquí en la iglesia. A lo mejor puede haber una situación compleja y nosotros, en vez de mediar o buscar la paz en este momento, lo ofrecemos todo ahí. Venga, vamos a dejar que arda Troya, que arda el pueblo. Pero no es así. No es así, para nada. Actualmente, el mundo nos vende que hemos de buscar lo mejor para nosotros mismos. Que hemos de estar en el primer lugar de nuestra vida, que debemos amarnos a nosotros mismos, sobre todo y todos, y esto es totalmente contrario a ser pacificador. Y nos lleva al conflicto. Cuando tú te entronas en tu vida, cuando tú eres lo más importante, ¿vale? Esto hace primero que muchas situaciones, como dicen, no van conmigo, yo me aparto, ¿no? Como va conmigo, mi compañero tiene un problema, pero como no es conmigo, yo bien, no me meto en esto. O hay una lucha de egos. Nuestro ego, nuestro reino, se ve en conflicto con otro reino. ¿Por qué? Porque claro, si yo en mi vida hago lo que yo quiera y está dispuesta para que sea todo lo mejor para mí, si viene otro que tiene las mismas intenciones, chocará, ¿no? No podemos tener todo controlado. Y eso es algo que el mundo enseña hoy. Pero ser pacificadores conlleva llevar la paz en nuestros corazones de aquel que nos salvó. Externalizar, hacerle externa las situaciones cotidianas. Porque por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso está en Filipenses 4, 6 y 7. Estar en paz con todos en cuanto de nosotros dependa. Eso está en Romanos 12, 18. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es para quedar bien, ¿no? No es una doble cara, ¿no? De, oye, no es una doble cara, no es para satisfacer a una persona o a alguien en particular, sino para glorificar a nuestro Dios. Si no es algo porque tiene que ser por justicia, por un sentido profundo de la justicia que el Señor ha puesto en nosotros, para honrar a nuestro Señor. Entonces hemos visto dos cualidades que no eran muy famosas en su momento, ¿no? El ser mansos y humildes, el llevar la paz, no era algo que el pueblo esperaba, no era algo que fuera muy popular en ese entonces. En ese entonces se hizo muy popular la guerra, ¿no? Vamos a pelear contra el pueblo romano, el conflicto, la forma, bueno, esperaban un rey que diera la talla un poco en medida de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero Jesús les dice que no, que Él no es no es ese Mesías que ellos esperaban. Era un Mesías diferente, un Mesías distinto. Y en aquel momento eso no fue popular, pero hoy en día tampoco es popular. Hoy en día no es popular ser manso, tener una actitud buena y apropiada, una actitud sumisa, no ser el rebeldón de turno. Pero además,
llevar la paz tampoco es algo que sea muy popular hoy en día. Hoy en día se busca, gracias. Hoy en día se busca el bien del yo, ¿vale? Y por ende no se puede, si tú solo veras por tus propios intereses, si no hay justicia en tu forma de vivir, al final lo que haces es pues un poco la guerra, ¿no? Porque tú piensas y buscas lo que quieres y no te importa lo de los demás. Si lo demás te perjudica, pues eso es lo que hoy en día se vende en el mundo. Pero Jesús nos dice que no es así. Entonces tenemos la tercera parte, que es lo que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, este es el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Teniendo en cuenta que las características de los ciudadanos del reino son cualidades de Cristo, quien fue muerto de la peor manera, teniendo en cuenta que sus enseñanzas salían del estándar de su época y que no se ajustaban a sus ideales, teniendo en cuenta que trajo revolución al mundo a través de sus hechos, por lo cual fue perseguido y muerto. Sus seguidores también sufrieron persecución y muerte. Cabe esperar que a todos nosotros nos toque sufrir y padecer persecución por seguir a Jesús. Nosotros, si seguimos a Jesús, tenemos unas características y unos valores, una fe totalmente en contra de lo que nos da y nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece familia desestructurada, familias, otro tipo de familia, ¿no? Ya no hace falta que haya papá y mamá, no hace falta, pueden ser otras cosas, ¿no? Otras mezclas. También tenemos la ideología de género y muchas otras cosas que son claramente ataques a la verdad de Cristo, y por lo cual tendremos que padecer desaprobación de muchos para defender las verdades de Dios. El discurso de Jesús no fue popular en aquel momento, no sería popular, no es popular hoy en día, y sufría mucho ataque de fuera, y nosotros también lo padeceremos. Nosotros cada día tenemos que enfrentarnos a la realidad que vemos en el día a día, ¿no? Tú intentas ver algo, leer algo, y siempre te intentan colar algo que no es de acuerdo a la verdad de Dios. En cualquier cosa, puede ser en cualquier entorno. Y tenemos que tener claro en qué creemos y defenderlo. Puede que pasemos muchos malos ratos, pero es un privilegio único poder defender la verdad de Cristo. Y no conformarnos a las ideas de hoy en día, ¿no? Porque como todo se vale, como fulanito hace esto con sus hijos, como aquella pareja que yo conocí, pues han entendido las cosas de otra manera. Nosotros tenemos un estándar claro, que es el estándar de Cristo y el estándar de Dios y el del estándar de la palabra. Y tenemos que acogernos a Él, porque sabemos que tenemos un Dios bueno y un Dios verdadero. Y por último, me gustaría destacar que somos luz, que somos la luz del mundo, pero no por méritos propios. Necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo si no queremos vivir una vida de sequedad en búsqueda de esas buenas bienaventuranzas. No podemos brillar por sí solos. Cristo es la verdadera luz y de su plenitud tomamos todo. El intentar hacer este tipo de cosas, el intentar tener las características de un ciudadano del reino,
sin tener a Cristo que nos ilumine, hacerlo por nuestras propias fuerzas es vano. Esto lo que hace es que tengamos un cambio, pero sería un cambio no sería un cambio de corazón, sería un cambio de conducta. Nosotros podemos actuar y asemejarnos a estas cualidades que he descrito esta mañana. Podemos parecer mansos, pero podemos parecer mansos y tener corazones combativos. Podemos parecer pacificadores, pero buscar realmente nuestros propios intereses. Podemos ser perseguidos, pero de muchas formas, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que si intentamos hacer este tipo de cosas, si intentamos cumplir el mandato de nuestras propias fuerzas, si queremos tener estas características del reino por nosotros mismos, habrá un cambio de conducta y no de corazón. Así que tenemos que pedir al Señor que ponga en nosotros eso, que ponga tanto el anhelo como las cualidades. Antes he mencionado que Jesús fue el pacificador, ¿no? Y que esa paz que Él trajo, la trajo a nosotros y de nosotros sale esa paz, porque nos llena tanto que rebosamos y se refleja en nuestro día a día. Entonces, ahora me gustaría leer Juan 1, del 1 al 9. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. Era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Yo os invito en esta mañana a considerar estas dos cualidades, a considerar las características de los ciudadanos del reino. Meditemos en ellas. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos siendo mansos? Señor, ¿estoy reflejando esa actitud en mi vida, en mi día a día? Y también preguntémonos si estamos llevando la paz, si estamos siendo verdaderos seguidores de Cristo, y si esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tenemos para nuestro día a día, para las cosas que hacemos, para con los demás, se está reflejando apropiadamente. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque si no sucede, tendremos que pedirlo y orar por ello. Y a los que todavía aún no son ciudadanos del reino, no se consideran como tal, os invito a meditar en que Jesús es la luz de este mundo. Pensar en ello, meditar en ello, para que el Señor pueda traer luz a vuestras vidas también. Pongámonos de pie, vamos a orar.